¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres. Bienvenidos a la tercera sesión del Seminario de Lectura, Semiótica y Cine. Hoy es miércoles 12 de febrero de 2025, 10 de la noche con 3 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México este seminario de lectura en el que estamos revisando el libro que lleva el título de Semiótica y Cine, Lecturas Críticas, de Juan Carlos González Vidal, una publicación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el 2008. Justo hoy iniciamos la revisión de la primera parte de este libro. Hay que decir que este libro consta de una primera parte con dos capítulos, una segunda parte también con 2 capítulos y una tercera con un solo capítulo. Así es que de esta primera parte, titulada Textos cinematográficos y circunstancias sociohistóricas de emergencia, hablaremos, avanzaremos un poco de la revisión de este capítulo primero, que se titula Historia y Cine, la problemática de la identidad, el filme La historia oficial de Luis Puenzo. Así es que hoy vamos a estar abordando de esta primera parte un fragmento del capítulo primero que tiene que ver con esta película de Luis Puenzo que se llama La historia oficial. En este trabajo nos hemos quedado en la página 27, en la que vamos a iniciar la revisión del comienzo de este capítulo primero. En la página 27 nos dice González Vidal que La historia oficial, una película de 1985 de Luis Puenzo, plantea una serie de cuestionamientos sobre lo que se considera una historia acabada y única. Se trata de un texto de ficción que basa su narración en una serie de acontecimientos de carácter histórico, estableciendo una relación entre dos ámbitos distintos de producción semiótica. Este hecho va a proporcionar al texto una complejidad en términos de convergencias intersemióticas. El relato retoma una segmentación del tiempo histórico establecida y la incorpora en el texto cinematográfico de acuerdo a estrategias enunciivas y a las necesidades de este, dando lugar a otra propuesta de modelización. En la página 28 dirá que la relación de la historia como campo de producción semiótica y el texto de ficción ha sido estudiada en la literatura en lo concerniente a la novela histórica. En relación con la historia, el filme presenta fenómenos interesantes en lo que concierne al problema de la identidad. El filme La historia oficial es la primera película argentina de corte político en haber alcanzado difusión internacional después de la dictadura militar. Recibió premios, entre ellos el Oscar de la Academia de Hollywood en 1985 y el Golden Globe en 1986, bajo el rubro, en ambos casos, de Mejor Película Extranjera. A eso hay que añadir el premio otorgado a Norma Alejandro como Mejor Actriz en el Festival de Cannes de 1985. Considerando las circunstancias sociohistóricas de su emergencia, se trató de una película necesaria. Esto debido a que fue producida en 1985, una época marcada por transición en las estructuras políticas y sociales en Argentina. 3 años antes, la Junta Militar, que había dirigido al país desde 1976, entra en crisis después de la Guerra de las Malvinas, y el año 1982 significó el regreso de los argentinos a un régimen democrático. Este filme constituye una respuesta al término de la dictadura militar e incorpora preocupaciones sociales predominantes en la época, dice González Vidal en la página 29. Dice también que la anécdota de la historia oficial de este filme se centra en el periodo inmediato posterior a esta dictadura y relata la vida de un matrimonio, es decir, entre Alicia, interpretada por Norma Alejandro, una maestra de historia en una institución de educación media superior,
y por otro lado Roberto, interpretado por Héctor Alterio, quien representa a un abogado relacionado con los altos círculos del gobierno. Ellos han adoptado una hija, Gaby, interpretado por Analía Castro, quien en el momento donde comienza la narración va a cumplir 5 años, dice González Vidal en esta revisión de la sinopsis de la película, en la página 30. Entre los objetivos de este trabajo de González Vidal está abordar la convergencia entre el relato cinematográfico y el relato histórico en la producción textual, determinar la manera en que la problemática de la identidad se expresa en el filme de Puenzo y, finalmente, precisar las relaciones que esta manifestación guarda con las circunstancias sociohistóricas de su producción. Aclara a pie de página González Vidal lo siguiente: como lo aclaramos en la introducción del libro, el análisis que aquí desarrollamos tuvo su fuente de inspiración y su punto de partida en un seminario de cine presidido por Edmond Cross y por Monique Carcot-Maquer, con quien tenemos una deuda considerable en la Universidad Paul Valéry durante el otoño de 1994. Luego, por diversas razones, lo dejamos de lado. El análisis fue retomado para presentarlo en un coloquio que giró en torno al eje temático de la identidad en la producción discursiva en América Latina. En particular, se trata del 9º Coloquio Internacional de Lengua y Literatura, que consideramos que la película de Puenzo abordaba de manera magistral la problemática de la identidad nacional en relación con una circunstancia sociohistórica precisa. Este trabajo fue publicado tiempo después en otro libro del 2005 de González Vidal, pero al releerlo nos dimos cuenta de que faltaban precisiones importantes. Por otra parte, dado que nos encontramos desarrollando una investigación sobre los campos suprarregulados de producción semiótica, decidimos incorporar el punto relativo a la convergencia de campos de este tipo para explicar la producción de semiosis, algo que venía bien con el contenido de este libro. Agregaron también explicaciones sobre la función de la canción en el país del no me acuerdo de María Elena Walsh, dado que otro punto de interés de nuestra labor investigativa han sido los procesos de codificación de canciones en textos de recepción, particularmente cinematográfica. De este modo, dice González Vidal, pensamos que la versión que ahora presentamos ha ganado en profundidad. Sigue en su texto González Vidal en la página 31 diciendo que es un hecho reconocido que el cine es un producto cultural complejo y que su complejidad radica en que se trata de un campo suprarregulado de producción semiótica construido o constituido por varios códigos: el visual, el lingüístico, tanto en sus variantes verbales como escritas, el montaje, la luz, las velocidades, la música, los planos, entre otros. Aquí hace una combinación de cita en trabajos de Metz, de Christian Metz y de Yuri Lotman. Dirá también González Vidal que estos códigos no operan de manera autónoma, ya que constituyen una unidad delimitada en sí misma y por sí misma. Es por ello la pertinencia de identificar el concepto de filme con el de texto. Entre los diversos códigos se producen también interacciones semánticas que van generando el sentido y que pueden asumir distintas modalidades. Presenta González Vidal 3 modalidades en las que se puede asumir estas interacciones semánticas. La primera es la redundancia de la información, es decir, una misma información que es transmitida simultáneamente o no por 2 o más códigos. En segundo lugar, tiene que ver con la contrastación de la información. Esto es cuando la información transmitida por un código se opone a la que se proporciona a través de otro código. Y en tercer lugar de estas modalidades, la precisión o la complementación. Esto se refiere a cuando a través de un código diferente se precisa la información transmitida por un primero. Dice además González Vidal que tenemos entonces una producción de enunciados de naturaleza distinta que, sin embargo, culturalmente es reconocida como una entidad homogénea. En la página 32
Dirá González Vidal que este trabajo que se presenta en el capítulo primero de la primera parte del libro está planteado en 7 apartados. El primero se va a centrar en los vínculos que a nivel general mantienen historia y cine en la producción de Semiosis. Los siguientes 5 apartados van a abordar cada una de las estructuraciones localizadas como básicas en el texto, y el último de los apartados, una breve contextualización sociohistórica para ver las relaciones estructurales entre la película y el mundo. Este mundo identificado también como una macrosemiótica en el sentido de Greimas y Courtès. El primer apartado de este capítulo se titula Cine e Historia, convergencia de campo suprarregulado de producción semiótica. Aquí dirá que se va a concentrar en este capítulo en la historia, que constituye una zona especializada donde la semiosis se verifica de acuerdo a reglas codiciales específicas. Aclara González Vidal en un pie de página sobre el concepto de historia, que le da la designación de historia a lo que Greimas y Courtès llaman, en un sentido restringido y en oposición a otros universos semánticos, discurso historiográfico o histórico, y cita textualmente a Greimas y Courtès. Abro cita, cuya inteligibilidad postulada a priori se basa en una articulación diacrónica de sus elementos. Hasta ahí la cita de Greimas y Courtès. Es por esta razón, continúa González Vidal en este pie de página, es por esta razón que al principio del presente estudio recurrimos al término de historiografía. Entonces va a presentar, ya que va a enfocarse a la historia, dirá que los rasgos principales de este campo, del campo de la historia, son principalmente 2. La articulación diacrónica de sus elementos, dado que la historia se presenta como un relato discursivizado en el cual queda segmentado y organizado en sucesiones cronológicas un conjunto de eventos exteriores al discurso. Y, en segundo lugar, el relato histórico, que se encuentra marcado por la objetividad. Una objetividad que es, antes que nada, una marca codicial, es un código también, y se apoya en el hecho de que los elementos históricos implican casi todo el tiempo coordenadas espaciotemporales precisas sujetas a veridicción, lo que va a desembocar en la producción de un sentido, entre comillas, de realidad. A diferencia de otros relatos, dirá González Vidal en la página 33, a diferencia de otros relatos, la historia manifiesta un anclaje circunstancial por demás evidente, lo que va a permitir un simulacro consistente en el intento de borrar los límites entre la circunstancia y su representación, de manera que se produzca una simetría absoluta entre ambas. Dirá más adelante que el relato histórico se da a ver como el sustituyente de algo más, que opera a nivel de la representación. No es ajeno a los paradigmas del universo semiótico ni a las dinámicas de poder en su interior. Es decir, la construcción de un relato histórico comprende posturas enunciativas. Dirá también que en lo concerniente a la articulación diacrónica de los elementos, el orden cronológico en el relato histórico va a manifestar una rigidez mayor con respecto a otros relatos con los que comparte la organización narrativa del discurso. En ese sentido, la resistencia de la historia a alterar el orden cronológico radica en el anclaje circunstancial establecido por las coordenadas espaciotemporales a las cuales se refiere. Esto se debe a que los hechos deben quedar registrados en el orden en que sucedieron.
De ahí tenemos que la sintaxis narrativa ayuda también a la producción de ese sentido, entre comillas, de realidad, ese sentido de realidad. En la página 34 nos habla de cómo este filme de la historia oficial, en este filme la construcción de sentido depende de una convergencia entre campos suprarregulados de producción semiótica, donde una ocurrencia de un campo, la película, va a incorporar como elemento fundamental segmentaciones del tiempo histórico verificadas de antemano. Dirá también que si consideramos cierta tipología sobre el relato, por un lado tenemos un relato de un orden factual, es decir, de orden histórico, y por el otro de orden ficcional, que corresponderá a la cinematografía o a lo cinematográfico. La translación de semejante segmentación convoca una serie de relaciones actanciales y actoriales, así como de configuraciones semánticas ya dadas. Sin embargo, al momento de recontextualizarse, estos elementos son susceptibles de transformarse, de sufrir transformaciones, aunque sea de manera parcial. Dirá González Vidal que toda función semiótica que es objeto de un cambio de contexto acusa de manera inevitable modificaciones. En este caso, el cambio de contexto implica el paso de un campo suprarregulado de producción semiótica a otro, lo que involucra reglas diferentes en la producción de la semiosis. El cine, dice González Vidal, la clase de cine que aquí se está investigando se presenta como un espacio coercitivo. Aquí habla del cine como espacio coercitivo que actúa sobre la materia significante procedente del campo de la historia para generar el sentido. Los procesos de retextualización van a estar regidos por este espacio, de modo que hay lugar para potencialidades semánticas y narrativas no contempladas anteriormente. Si este anclaje circunstancial del material histórico se manifiesta en la nueva modelización, también es cierto que muchos de los aspectos específicos no se hallan sujetos ya a una posible veredicción, dice González Vidal en la página 35. No es, en ese sentido, no será importante constatar si existió una familia constituida o integrada por Alicia, Roberto y Gaby, es decir, el padre, madre e hija en la historia de la película, o si Alicia era maestra de historia que fue llevada a adoptar a su hija, sino lo que cuenta en la película, lo que es importante, es que se trata de personajes emblemáticos, personajes que de alguna manera materializan caracterizaciones y modos de actuación extratextuales con base en la historia, bajo las reglas propias del texto de inserción, que implican códigos de simbolización establecidos por un campo suprarregulado de producción semiótica distinto. Dice González Vidal que nos encontramos ante supracodificaciones que proceden de diferentes campos, que coexisten en unidades semióticas concretas, y lo que va a generar son superposiciones codiciales con un carácter complejo. Dirá que la convergencia de este objeto que atiende González Vidal en el trabajo da lugar a unidades en donde los atributos individuativos manifiestan simultáneamente rasgos estrictamente referenciales históricamente hablando, y también de rasgos ficcionales. Aquí la idea de referirnos a estos rasgos referenciales en términos de la historia de Argentina, y de rasgos ficcionales en relación a la película. Dirá también que esta clase de vínculos entre campos suprarregulados de producción semiótica propicia también tensiones
el concepto aquí de tensión es importante en la manera en que estos vínculos, en que estos campos se van implicando. Dirá que esto propicia, los vínculos entre estos campos, propicia tensiones en la materia significante implicada. Es decir, el preconstruido tendrá que pasar por otras reglas codiciales que lo someterán a procesos deconstructivos. No obstante, presentará resistencia a las transformaciones, dando lugar a las superposiciones codiciales. Es decir, hablando de diferentes campos, en este caso el campo de la historia y el campo de la propia película, no es que ambos campos se integren totalmente, se fundan totalmente, sino siempre va a haber tensiones entre elementos que el campo de la historia y el campo de lo cinematográfico se resisten a fundirse, a integrarse en su totalidad. Nos dice González Vidal que la película de Puenzo asume la apariencia de un, entre comillas, documento histórico. Aparentemente pareciera que estamos ante un documento histórico porque está remitiéndonos a un fragmento de la historia argentina. Sin embargo, se requiere tener en cuenta las reglas codiciales generadoras de sentido, así como el, entre comillas, diálogo con otros textos de acuerdo a estrategias enunciativas, enunsivas y enunciativas. El siguiente apartado, el segundo de tres que vamos a revisar en esta, el segundo nada más que vamos a revisar, primero y segundo en esta sesión, se titula La mirada, el ocultamiento y la develación. En la página 36 comienza este segundo apartado, González Vidal, diciendo que desde el principio se instituye una microsemiótica. Esta microsemiótica, que se repite a lo largo de toda la película, es la de la mirada. Y es que el propio título de la película, La historia oficial, aparece frente a nuestros ojos en la pantalla en dos líneas inclinadas que ocupan la totalidad de la pantalla. Y repentinamente este fondo se desgarra y permite ver las primeras escenas de la película. Para González Vidal, aquí se establece una ingeniería asociativa a nivel semántico entre la idea de la mirada y el desgarramiento, porque implica dos cosas. En primer término, la mirada lleva al saber, se relacionará con la marca semántica dolor. En segundo término, la historia oficial, entre comillas, como título del filme, será destruida, desechada, y lo sugiere atendiendo al principio de la contrastividad, la existencia de una historia diferente, pero que aún está oculta. Se establece entonces, para González Vidal, una primera articulación, puesto que sobre la microsemiótica de la mirada se va a ensamblar la oposición, ocultamiento, develación, que pone en juego una tensión dialéctica entre lo que se consideraría la historia oficial y la otra historia. Además, está presente la marca dolor, que queda asociada a la idea de la develación, ¿no? Cuando este título, que muestra el nombre de la película, la historia oficial, y cómo este título se desgarra para poder dar paso a las primeras escenas, es que se muestra ese proceso también de develación. La película plantea, dice González Vidal en la página 37, plantea una mirada globalizante sobre ciertos acontecimientos, y que esa mirada será dolorosa, de alguna manera parece advertirnos ya desde el inicio de la película. En este filme, Alicia desempeña el papel de la profesora de historia, una profesora institucionalizada. Cualquier historia oficial basa su existencia en la intolerancia.
Su finalidad es ocultar cierto tipo de acontecimientos y constituye una fuerte mediación con respecto a la interpretación de circunstancias precisas. Como ejemplo, cita González Vidal la historia sobre la Unión Soviética en tiempos de Stalin, en la que el nombre de Trotsky fue asociado al concepto de traidor y fue borrado de esa historia oficial. De esta manera se creó una modelización particular sobre los orígenes de la Unión Soviética, conveniente a los intereses del grupo en el poder. De esta forma, una historia oficial transcribe estructuras de poder y reproduce las ideologías dominantes. Al mismo tiempo, surge una estrategia política que tiene como función principal velar determinados hechos. En el caso de la película, la intolerancia se manifiesta en particular en la escena número 6, en el momento en el que los alumnos Horacio Costa y Dyrkin introducen un contradiscurso sobre la etapa de formación de la nación argentina. En este caso, Dyrkin se refiere a Mariano Moreno, quien era principal inspirador y secretario de la primera Junta de Gobierno que se instauró en 1810. Moreno es considerado la víctima en torno a la cual se construye la primera gran mentira de la historia argentina, que asume el carácter de, entre comillas, oficial. Al calificar las versiones de los estudiantes como una simple moda, Alicia lo que está haciendo en ese sentido es invalidar esas versiones de los estudiantes, esa opinión, esa perspectiva de los estudiantes. Las invalida y por eso mismo la censura. La escuela aparece en el filme como un espacio reproductor de discursos oficiales dentro del cual, sin embargo, es posible materializar algunas tensiones. Se manifiesta como un espacio también de conflicto, en este caso la escuela. Este contradiscurso de los estudiantes remite a un momento histórico muy particular. Es el momento de la reivindicación de las posturas liberales sobre los orígenes de Argentina. En la última etapa de la década de los 20, 1920, empezó a surgir una preocupación cada vez mayor por la historia argentina, que adquirió gran consenso después de la llegada al gobierno de Juan Domingo Perón en 1945. Es así que se generó un discurso caracterizado por una actitud crítica en torno a la historia nacional, y después de la caída de Perón, con el golpe de Estado de 1955, esta tendencia pasó a ser censurada por los sectores oficialistas. Dice González Vidal que este contradiscurso se trata de un fenómeno textual a través del cual la película propone una identificación entre el pasado histórico, que sería, en este caso, estaría representado en la película con el contenido de la clase, y el presente de la narración, es decir, el año 1983, fecha en la que está ambientada la película. Este contradiscurso se va a complementar con un hecho que se da en la película en el salón de clases, en particular en la escena número 8, en la que aparece el pizarrón invadido por recortes de periódico que van a tratar, estos recortes, el asunto de los desaparecidos, entre comillas, de las víctimas de la dictadura militar. Ambas expresiones, tanto el contradiscurso y recortes de periódico, incluyen la noción de la denuncia, una denuncia que se manifiesta como un eje articulador en la película. Además, en el momento en el que Alicia, la maestra, entra al aula, Dyrkin está en ese justo momento citando un texto de Mariano Moreno, lo que viene a reforzar esta noción de contradiscurso. Es interesante, dice González Vidal, que los contextos sociohistóricos de producción de estas expresiones han sido soslayados, destacándose solamente la imposición de una historia oficial y el consecuente ocultamiento de ciertos acontecimientos. Es sobre la base de esta descontextualización sociohistórica que es posible operar
la identificación pasado-presente a partir del eje señalado, en donde se actualiza el opósito ocultamiento diagonal develación. En la página 41 dirá González Vidal que si resulta difícil hablar de la intención del autor, la intentio autoris, en lo referente a un producto textual, podemos hablar en cambio de la intentio operis en virtud, o la intención de la obra, en virtud de una serie de huellas manifiestas en el enunciado, porque los recortes de periódico que están pegados en el pizarrón constituye una de esas huellas, ¿no? El filme se vale de un tipo de intertexto con el fin de dejar en un primer plano la noción de la denuncia. El pizarrón, entendido como un instrumento para la enseñanza institucionalizada, es planteado de esta manera, pero es significativo que estos recortes de la prensa aparezcan sobre la superficie del pizarrón, es decir, representa una manera de superponer otra historia con respecto a la historia oficial. A nivel lingüístico, dice González Vidal, también la lectura de Dyrkin continúa hasta el final pese a la represión de Alicia, de la maestra, y entonces le confiere autoridad a las posturas antes enunciadas por él mismo y por Costa. Aquí es evidente la forma en que el código lingüístico funciona por afinidad con respecto a los recortes de periódico que estaban sobre el pizarrón. Esta parte del filme se va a plasmar como un condensador semiótico, es decir, plantea la identificación entre el pasado y el presente, subraya una dinámica consistente en denunciar la falsedad de las versiones oficiales de la historia, plasma la reacción de censura por parte de una autoridad y finalmente enfrenta a Alicia de forma brutal con otro tipo de historia, con otra lectura de la historia. En la página 42, ya para finalizar nuestra sesión del día de hoy, dice González Vidal que además proporciona información sobre las estrategias enunciivas que determinan la referencia al periodo de formación de Argentina. No deja de mencionar o de hacer notar González Vidal que el título y la fecha de la publicación del documento citado por Dyrkin proporcionan también verosimilitud al documento de Moreno. De esta manera, el alumno busca información en las fuentes primarias. Aquí aclara González Vidal que en pie de página que el mismo procedimiento es seguido por Alicia durante su investigación, es decir, revisar o ir a las fuentes primarias, lo que pone en juego el sema de la legitimidad que es asimilado a la otra historia. Esta historia se presenta como auténtica en oposición a la historia oficial. También está presente la noción de denuncia que está mostrado en el principio del filme y que va a encontrar medios diversos de manifestarse durante la película. Vemos la tensión que opera en el interior del aparato ideológico de Estado entre las posturas oficialistas y otras de orden transgresor. Finalmente, termina este segundo apartado del capítulo primero, González Vidal mencionando que por la manera en que se está insertando y expresando la noción de denuncia, la película de Puenzo se aleja de su carácter o de un carácter panfletario. Está lejos de este carácter panfletario del tratamiento de la película que estamos revisando, que es la película que lleva por título La historia oficial, y es el título de la película de Luis Puenzo de 1985. Bien, vamos a dejar aquí la revisión de este primer fragmento, esta primera parte, digamos, del
capítulo primero, en donde González Vidal nos va a plantear, a la par que va haciendo la revisión, la lectura crítica, va poco a poco también presentándonos algunos elementos teóricos y fundamentales, ¿no? El primer apartado tuvo que ver con el cine y su relación con la historia, en este caso la historia como campo, también como un campo suprarregulado de producción semiótica, y cómo es que convergen estos dos campos, el campo del cine y el campo de la historia. Y en segundo lugar, el segundo apartado, que se refiere a la mirada, en el sentido de cómo en el filme se va presentando la mirada en términos de ocultamiento, pero también de velación, en particular en el sentido de la denuncia y del contraste entre la historia oficial y la historia que hace una crítica a la revisión de una historia de tipo institucional. Bien, vamos entonces a dejar aquí la sesión de hoy. Hoy fue nuestra tercera sesión. Los invito a que sigan, ya sea en el directo, en el en vivo, o bien mediante las grabaciones que quedan de este seminario de lectura, que sigan con nosotros, acompañándonos el día de mañana, jueves, a las 10 de la noche, para continuar con la cuarta sesión de este seminario de lectura. Mi nombre es Fernando Saldaña Benítez, les deseo que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana en vivo a las 10 de la noche. Mientras tanto, gracias y muy buenas noches.